Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este congreso. Hablaremos de dos temas bastante amplios y complejos. Gracias. Cultura y educación son dos términos que señalan realidades muy amplias y pues trataremos de atender la relación entre estas dos cuestiones. Nos dice González Álvarez en su conferencia dentro del 22ª reunión de amigos de la Ciudad Católica, y cito, que en su acepción original la palabra cultura significa cultivo del hombre. Cultura es promoción de aptitudes dormidas y desarrollo de capacidades innatas. Dígase, si se prefiere, transformación de virtualidades en virtudes. La cultura pretende hacer pasar a semejantes capacidades y aptitudes desde el estado de incoación al de efectiva actualidad. Los griegos dieron a ese fenómeno el nombre paideia. Los romanos reservaron la palabra humanitas, que en toda la Edad Media convivió con el vocablo civilitas. Cierro cita. Por su parte, Santo Tomás nos dice que la crianza es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Cierro citas. Con esto bastaría para terminar todo el tema propuesto, pues a fin de cuentas, tanto la cultura como la crianza o educación, bien entendidas, son el medio para llevar al hombre a la perfección de su estado propio, a la manifestación plena de su entelequia. Por consiguiente, en la medida que la cultura, sin importar cómo se defina la palabra, apunta a la perfección del hombre de acuerdo con su naturaleza, en esa medida es educativa. Sin embargo, algunas ideas restrictivas y otras muy vagas sobre educación y cultura, así como algunas equivocaciones y distinciones más o menos adecuadas a algunos fines, pueden plantear serios problemas. Por ejemplo, suele distinguirse entre cultura, entendida como humanitas, y civilización. También distinguimos entre cultura popular y cultura alta o elevada. Distinguimos además entre educación y crianza, o entre educación formal e informal, etc. Ciertamente, todas estas distinciones son o pueden ser útiles a diversas circunstancias, pero estas distinciones y otras no tan válidas, así como ciertas confusiones, será preferible transitar un poco por el camino para desembocar al final en lo esencial a nuestro tema. ¿Nuestra cultura actual es educativa? Observemos en primer lugar la superposición establecida con las citas anteriores. Si la cultura es todo lo que el hombre realiza para su perfeccionamiento y la crianza consiste en la ayuda brindada a la prole para alcanzar su estado perfecto, entonces educación y cultura son dos universos sobrepuestos o quizá el mismo universo llamado de dos maneras distintas. Si llamamos cultura a lo realizado por el hombre a partir de lo recibido gratuitamente y existente en el mundo, incluido el mismo hombre, estaremos tomando en sentido amplio y hasta cierto punto neutro el nombre cultura, y si además consideramos la educación en sentido laxo, entonces resultará que ambos universos significados
por esas palabras son idénticos y todos los productos culturales, así llamados, son al mismo tiempo educativos. Sin embargo, ciertos tratadistas usan esta última acepción de la palabra cultura como un intento para confundir a los desprevenidos, pues en realidad no todo lo hecho por mano humana es cultura o educación. Por ello hay que tener cuidado en tomar de este modo los nombres cultura y educación. En realidad, ambos sustantivos significan las cosas o realidad cualificadas, tal como sucede en palabras tales como robo, beneficio, santo o malvado, de donde es esencial a toda realidad para recibir los nombres de cultura o educación, el poseer cualidades por las cuales pueda ser promotora de virtualidades encaminadas a que el hombre alcance su máxima perfección, la cual consiste en ser persona virtuosa. Por otro lado, es importante considerar el nivel cultural. No todo lo ejecutado por el hombre tiene el mismo grado, capacidad o poder para lograr el paso de la potencia al acto en sentido rectamente humano. Esto ya lo veía claramente Platón en la República y por ello pide la expulsión de los poetas de la ciudad, de la res pública. Los poetas, al poner en forma bella y atractiva las mayores degradaciones y además atribuirla a los dioses, convertían su obra en una autorización para que los jóvenes se sintieran alentados o validados para hacer y vivir de modo degradado. Al final, nada nuevo hay bajo el sol. Hasta aquí retengamos dos cosas importantes. Primero, en todo hay niveles, grados, jerarquía. Y segundo, la cultura se transmite por medio de las obras llevadas a todos tanto como sea posible. La alta cultura se hace popular por medio del arte en sus diversas manifestaciones y en esa medida la ciudad se eleva culturalmente. Los griegos eran educados leyendo a los grandes poetas del pasado, leyendo los mitos y las leyendas. Entonces, todo lo que hace al hombre más humano, más clara y distintamente lo que es cultural y educativo. Por el contrario, aquellas cosas y actos por los cuales el ser humano se mantiene en estado potencial o lo llevan a grados menos perfectos es anticultural y antieducativo. Mantengamos, pues, presente dos principios filosóficos aquí implicados. Es más perfecto ser en acto que ser en potencia. La perfección es acto, no potencia. Y segundo, la actualidad o perfección de la persona se logra de acuerdo con su naturaleza o entelequia. Esto supone, por un lado, entender al ser humano en sí mismo y por otro, entender la naturaleza de las potencias humanas. Respecto a la naturaleza humana, el hombre es un supuesto individual de la naturaleza racional, nos dice Santo Tomás, o animal racional, nos dice Aristóteles, por lo cual la diferencia específica es su racionalidad, inteligencia o entendimiento. De manera que, mientras más y mejor se sujeta a ella, mejor expresa su propia esencia. Así las cosas, incluso podemos decir, con algunos teóricos de las terapias racionales, como Albert Ellis, por ejemplo, que la disfuncionalidad o patología de las personas inicia con un pensamiento absurdo que se continúa con un deseo absurdo y que termina en un acto o una conducta absurda. Por lo tanto, la salud mental consiste en ser cada vez un poquito menos absurdo, nos dice Albert Ellis. Ahora bien, el ser humano, como todo ser vivo, no inicia su existencia totalmente hecho, sino en un grado de potencialidad actualidad, inicia como un ser incompleto e indigente. No perdamos de vista en esto que existir y vivir son lo mismo para todos los seres vivos, también para el hombre. Requiere, por tanto, un apoyo
una ayuda por la cual ir desarrollando esa virtualidad que ya es. Su desarrollo se realiza, en primer lugar, por y en la crianza. A su vez, la crianza se apoya en la cultura, y en primer lugar en la cultura popular. La cultura transmitida por la madre que habla al niño al mismo tiempo que es su sustento. Así se cumple el dicho popular muy verdadero: la educación se mama. Si nos entendemos bien, cultura y educación se unifican en la crianza natural del ser humano, y esa crianza está orientada teleológicamente. Su finalidad es el desenvolvimiento de las potencialidades naturales del hombre al ritmo y orden naturales. Ese ritmo y orden es intuitivamente conocido por los padres y complementado por la cultura recibida e imitada, esto es, la tradición. Por consiguiente, el hombre es siempre tradicional, y ser tradicional es la mayor ventaja educativo-cultural del hombre. Aquí encontramos un tercer término sin el cual no podemos acceder ni al concepto de cultura ni al concepto de educación de un modo medianamente adecuado: la tradición. En la tradición podemos resaltar tres aspectos o momentos. Primero, el pasado sintetizado. Se trata de toda verdad decantada y atesorada por nuestros antepasados y entregada a las nuevas generaciones de un modo gratuito. Cada generación recibe, sin haber realizado algún esfuerzo, un conjunto de verdades, actitudes y conductas, especialmente de verdades convertidas en normas, en reglas por las cuales puede enfrentar el mundo con seguridad. Estas verdades y reglas se condensan en los dichos populares, que arraigan en la esencia de las cosas, en los relatos y mitos heredados, así como en modos e idiosincrasia de cada pueblo. Segundo, la recepción y acrecentamiento. A partir de lo recibido, las nuevas generaciones penetran el sentido original de la vida, redescubren el mundo, hacen adaptaciones ante los cambios y aumentan el conjunto, o por lo menos lo hacen o pueden hacerlo más armonioso. Por supuesto, esto exige una disposición para recibir lo dado. Recordemos que lo recibido se recibe según el recipiente. Tercero, transmitir las verdades universales. El conjunto de todo lo anterior debe pasar a las nuevas generaciones, dando continuidad y unidad ante todo. Los antepasados, los hombres actuales y los futuros. Se trata de heredar por lo menos lo recibido como un acto de justicia y humanidad. Por lo tanto, la tradición nos otorga continuidad y sentido de pertenencia. Los herederos encontramos por ella una realidad escrita y delimitada por la experiencia e inteligencia de los antepasados y, al mismo tiempo, una conexión con ellos por la cual obtenemos raíces. Nos arraigamos en el presente gracias al pasado que nos une, que nos hace uno con los otros. Por ello, cuando la tradición se pierde, el hombre se descubre desarraigado. Como señala el psiquiatra Teodoro Millon en su libro Trastornos de la Personalidad en la Vida Moderna, el hombre sin tradición se encuentra en un nuevo continente, sin mapa ni brújula, sin manera de orientarse frente al mundo inhóspito y lleno de incertidumbre. Además, y más importante, por la tradición el hombre conoce su conexión con la divinidad, de modo que todo lo cambiante e impredecible se detiene en lo permanente dado en la tradición, y su destino se marca por esa conexión con lo divino. Todas las tradiciones inician y terminan en la relación del hombre con lo divino. Así, educación, cultura y tradición se aunan como tres tensores por los cuales la vida del hombre se mantiene firme y estable
ante los violentos movimientos de la vida diaria y de la historia. Hasta el peor cataclismo es soportable siempre que la tradición nos mantenga arraigados en el doble orden, histórico y trascendente. La pérdida de la tradición conlleva, por tanto, la inseguridad, la incertidumbre, la crisis existencial señalada por Víctor Frank, porque a fin de cuentas no sé ni de dónde vengo, ni quién soy, ni a dónde voy. Estoy perdido tanto en el mundo del ser como en mi propio ser. No perdamos de vista que al final el modo de obrar sigue al modo de ser y el modo de ser sigue al ser. Por tanto, si se desarticula esta Trinidad, se desarticula todo mi ser. Aquí está, quizá, la parte nuclear de la crisis profunda en la cual estamos inmersos hoy, y a nadie le es desconocido este fenómeno. Pues bien, la tradición se pone en acto con la educación, con esa educación que se mama y se continúa con la educación formalmente adquirida. Así, la tradición se hace verdadera cultura general y base de la alta cultura. Esta cultura-educación se rompe en el momento del olvido de la tradición. El desprecio por lo heredado se manifiesta muy claramente en el olvido, o peor aún, en el rechazo de los dichos populares. Y así, la familia carece de los medios más adecuados para la educación de los hijos, la promoción de la prole a su estado perfecto. Queda cortada en esos momentos que son más importantes. Todo educador sabe que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo y la formación del ser humano. Incluso las ciencias modernas afirman la importancia del cuidado y dirección necesarios en los primeros años de vida. El desarrollo neuronal, hoy tan codiciado científicamente, nos señala la importancia de la formación en la infancia más temprana. Pero, ¿cuál es el medio que una madre común, y todas las madres lo son, tiene para lograr ese desarrollo neuronal de su hijo? Lo que tiene una madre común para cuidar y desarrollar esas virtualidades son las canciones de cuna, el orden y la rectitud no sabidas, pero sentidas, intuidas y vividas en la vida diaria del hogar. Y aquí, permítanme un excursus que me parece muy importante para mantener la claridad de ideas. La cultura romana nos legó la palabra hogar. Según nos demuestra Fustel de Coulanges en la ciudad antigua, los romanos llamaban hogar al lugar circunscripto para la habitación de la familia, por contener la hoguera sagrada, el fuego perpetuo que era representación de la divinidad. Además, la puerta de acceso tenía una saliente que obligaba a inclinarse a quien entraba o salía, para no olvidar la reverencia debida al lugar sacro. Así, el pater familias era tanto esposo como padre y sacerdote. La madre era esposa, madre y custodia del hogar, esto es, del fuego sagrado. Piensen ustedes en estas regiones, sobre todo en lo que es la choza, la casa de guano, que tiene la misma estructura que nos relata sobre Roma Fustel de Coulanges. Bien, decíamos que la madre, para lograr ese cuidado y promoción de las virtualidades de su hijo en los primeros años de vida, requiere de la tradición expuesta en las canciones de cuna, el orden y la actitud que aprendió en su familia y los que le rodean. En una palabra, la madre propicia ese desarrollo y cuidado neuronal de su hijo gracias a la tradición hecha vida en ella. En la tradición sacro-occidental, todo lo anterior se complementa con la exigencia del santo patrono, tanto del niño como del pueblo y la ciudad, la nación. Esta exigencia del patronato sacro parece pertenecer a la exigencia natural del ser humano, pues incluso lo encontramos de algún modo en todos los pueblos originarios del mundo. La tradición sacro-occidental
el niño recibe un nombre por el cual es reconocido y distinguido. Por ese nombre se vincula con algún modelo excelso de la cultura y acorde con su entelequia, o algo, por lo menos, que simbolice su destino, o la especial elección por parte de la divinidad, incluso el especial deseo de parentesco con lo trascendente que los padres tienen respecto de sus hijos. Lo podemos observar especialmente en el caso de grandes hombres de la historia tradicional. Aquellos hombres sobresalientes reciben un nombre por el cual se les reconoce en la historia y al cual se asocian los jóvenes desde su nacimiento, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, Aristóteles, de Aristos y Telos, el que busca el buen fin, o el caso de algunos nombres indígenas de nuestras regiones, aunque por desgracia tenemos muy poca información de ello. El mismo Platón se pregunta por la relación del nombre y la cosa nombrada en el diálogo Crátilo. Es el mismo tema del origen del lenguaje, tanto en su sentido mítico como filosófico. ¿Existe un lenguaje universal? Pero dejemos esa vertiente que nos llevaría por otros senderos ajenos a nuestro tema. Volviendo al santo patrono, llega en muchas culturas a la conexión explícita con la divinidad. Por ejemplo, los faraones egipcios eran considerados descendientes de los dioses, de Ra, Anubis, etc. Los romanos y griegos también tienen sus referencias al origen del hombre por la divinidad. Así, los emperadores romanos eran divinizados y los héroes griegos eran hombres que por sus hazañas se convertían en divinidades. La hoy famosa cultura sumeria también pone el origen del hombre en los dioses, An, Ki, Enlil. El Popol Vuh nos dice que el hombre fue hecho por Kukulcán y Tepehu a partir del maíz blanco y rojo. La tradición verdadera nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Observemos, independientemente de la verdad contenida en cada tradición originaria, podemos notar lo central que es la divinidad en la cultura, tanto en su nacimiento como en su desarrollo. Negar la importancia de lo divino en el origen de cada pueblo, nación o patria, a fin de cuentas, no significa más que miopía grave o ceguera por ideologización. Tal vez con este apunte, desde lo histórico, lo psicológico y lo social, estemos un poco mejor preparados para enfrentar el problema de cómo la cultura es o puede ser factor educativo. Para avanzar un poco más llanamente, he decidido acudir al libro de un famoso filósofo moderno, Max Scheler, también llamado el padre de la axiología. Aclaro, moderno es un tema complicado, es una palabra de significado complejo y no suele ser un buen adjetivo en filosofía clásico-realista. También enfatizo que existen otros autores en el tema, incluso mejores y más profundos, por ejemplo, Baltasar Gracián. He considerado pertinente basarme en un moderno con el fin de no herir susceptibilidades demasiado delicadas ante las cuales, sin la mención o basamento en algún moderno, todo se les hace insoportable o muy poco potable. Pues bien, Scheler tiene un pequeño libro titulado El santo, el genio, el héroe. En esta obra Scheler sostiene la existencia de 3 modelos de hombres perfectos y universales que encarnan los valores supremos de toda cultura. Los considera desde el punto de vista de la axiología, desde el punto de vista fenomenológico e histórico, y no hace distinción entre las diversas culturas, lo cual lo lleva a varios errores. Por ejemplo, para Scheler están en pie de igualdad nuestro Señor Jesucristo y Buda, lo cual me parece bastante cuestionable, pero dentro del marco en que Scheler se ha colocado, podríamos conceder sin aceptar. Otro defecto, a nuestro entender, es que Scheler considera cada uno de los arquetipos como independientes de los demás, lo cual difícilmente se apega a la realidad fenomenológico, histórico, filosófico de las culturas. Nos parece que, para ser considerado, por ejemplo, genio, se requiere estar inserto en la visión trascendente global de la cultura,
y muy seguramente ordenado a hacer brillar esos valores supremos cuyo ápice está en lo divino, en la misma visión de Scheler. En fin, hechas estas salvedades, hago una última aclaración. Se trata de mi lectura de Scheler y, por supuesto, rechazo toda oposición o prohibición a usar esta posibilidad, pues lo más aceptado modernamente como sinónimo de hacer filosofía es hacer una lectura de. Por consiguiente, apelar a cualquier tipo de argumento para negarme este modo de hacer filosofía no será más que un argumento autorreferente. Y sin embargo, afirmo categóricamente seguir fielmente todas las verdades contenidas en el planteo scheleriano, sin renunciar a otros autores realistas para esta mi lectura. Bien, entremos en materia. Primer arquetipo, el santo. Sintéticamente dicho, el santo es la persona cuya vida es la encarnación concreta del valor supremo, lo divino. Por ello, es el arquetipo por excelencia de la cultura, de y en toda cultura. Esto implica cierta indiferencia respecto de las diversas concepciones de Dios. Lo esencial es que, según sea la idea de la divinidad, será el modo de vivir del santo. El santo está consagrado junto a lo sagrado. La divinidad está presente a él y en él de tal modo que en todo encuentra tanto una manifestación divina como un medio para acercarse a la divinidad. Su vida es inspiración y modelo por el cual un grupo humano se orienta en su existencia y conforma su unidad. Se trata de la persona que por su vivir, su prédica y su ejemplo forma la base de una cultura. Lo divino es su identidad y el sentido de su existencia, tanto en lo social como en lo personal. El santo es quien conecta lo divino con lo humano y explica la historia. El destino de los hombres se declara y aclara por el santo. Él hace saber lo que cada hombre es y lo arraiga firmemente más allá de lo transitorio para ponerle su hogar en lo eterno. En este sentido, el santo expone el mitos en el sentido redescubierto por Mircea Eliade como la vía para revelar los misterios más profundos de la realidad, y el santo mismo se vuelve mitos. Sin el santo, sin el valor de lo divino, nada puede tomar sentido ni significado. Sin lo divino, la vida es vacía y el futuro incierto, el cambio por el cambio. Como señala Frank y Millon, la incertidumbre, la ansiedad, la agitación sin sentido sería lo único en la vida. En una palabra, la neurosis. Sin el santo y la santidad queda esa náusea, ese vértigo que provoca el vómito, ese sinsentido ante el cual da lo mismo ser y no ser, y ante el cual el suicidio aparece como salida razonable, tal y como lo muestra la obra de Sartre. Nosotros sostenemos, dentro de lo más conocido, además del Popol Vuh, el mito de los aztecas. Según este mito, después de vagar por distintas partes del centro de lo que hoy es México, fueron guiados por Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, a la tierra prometida, por su caudillo sacerdote Tenoch. Este mito es interesante por muchos motivos, pero aquí nos importa resaltar la concurrencia del caudillo sacerdote. Se trata de un héroe santo. Lo segundo es el lugar. Se trata de algo insólito, si bien se entiende la cuestión. Un águila posada en un nopal y devorando una serpiente. Nada más extraño y hasta antinatural. Un águila en una planta que casi es un arbusto, comiendo casi al ras del suelo. Y sin embargo, ahí van los hombres, buscando la señal, solo por ser revelación divina. La razón humana no importa, la experiencia cotidiana tampoco. Huitzilopochtli lo ha declarado a Tenoch, su elegido, y nada más importa. Somos lo que somos y seremos lo que seremos porque Huitzilopochtli nos ha elegido y lo sabemos por su iluminado preferido. Cada cual puede continuar
esta reflexión sobre el caso y tema según sus intereses y espíritu. Tomemos otro caso más significativo y moderno, aunque poco conocido: Israel. La tradición nos dice que fueron el pueblo elegido y a quien Dios, Yahvé, le otorgó una tierra prometida por medio de su elegido que debía ser su guía, Abraham. Los hizo vagar por el desierto del Medio Oriente durante 40 años. De este interesante relato resaltemos un par de cosas. Israel es hoy el único país sin constitución, a pesar de ser democrático y parlamentario. Su norma son las leyes fundamentales, promulgadas por la asamblea llamada Knesset. Estas leyes, al parecer, están entresacadas de sus libros sagrados: la Torá, el Tanaj, el Talmud, el Shulchan Aruch, entre otras. Se trata, pues, de un pueblo y un país tan arraigado en su tradición y conexión con lo divino que ni constitución se ha querido dar a sí misma. Se gobierna por la ley de Dios interpretada por sus ancestros. Israel es extraño por otros sentidos. Asombra saber que desde cerca del 70 de nuestra era estuvo en diáspora y fue hasta el año 1947-48 que la ONU le entregó o retornó el actual territorio de Israel. Así, reaparece en la historia en perfecta unidad e identidad racial religiosa. Imaginen ustedes, casi 2000 años sin territorio y existiendo a pesar de todo como una nación o pueblo. Todo por conservar su tradición arraigada en la idea de que Dios los eligió de modo especial y les otorgó esa tierra, Jerusalén, y por ello la reclaman como suya, suya por derecho divino. Baste aquí, con estos ejemplos, para ilustrar lo esencial de la visión trascendente como fundamento, como esencia originaria de un pueblo, una cultura, una nación, una patria. Las culturas se han basado, al parecer, siempre en la recepción de lo divino de modo especial. Por consiguiente, un pueblo, una nación o una cultura se destruye en la medida que olvida, que niega o destruye su base fundamental, base que podemos concretar en 3 puntos. Primero, Dios y la práctica del sacrificio señalado por Él. Segundo, la vida religiosa cotidiana fuertemente vivida en todos los ámbitos. Y tercero, la esperanza ardiente puesta en el destino querido por Dios, tal como dice, por ejemplo, nuestro himno nacional, si lo recuerdan. Segundo arquetipo, el héroe. Es el segundo arquetipo y realmente es tal en la medida en que está unido al primero. Su existencia solo es posible por la existencia del santo, por esa especial relación con Dios develada por medio del elegido. Cuando decimos segundo, lo decimos con toda exactitud. Es el segundo en sentido estrictamente ordinal y estrictamente causal. El héroe nace y se hace gracias a la defensa y prosecución del ideal develado por el santo, por el elegido, y sin él no es posible su existencia. Héroe es la persona que sacrifica, sacrum facere, su vida por la defensa del destino divinamente marcado para un pueblo o nación futuro por medio de su elegido. El héroe es, en primer lugar, aquella persona que funda un pueblo, patria o nación, es pues fundador. En segundo lugar, es conservador. Y en tercero, conquistador. Es el fundador que encarna el destino marcado por Dios y lo hace actual, presente en el mundo. Su acción es lograr, contra todo obstáculo o peligro, poner el fondo o fundamento sobre el cual se ha de realizar el destino querido por la divinidad aquí en la tierra. Es un realizador o actualizador del deseo divino. Pero una vez fundado el pueblo, la nación o patria,
Una vez puestas las bases reales y concretas, es necesario cuidar esa realidad, proteger de todo aquello que la pueda destruir o malograr. Así, el héroe se hace tal en su lucha contra el enemigo de la voluntad divina, el hostes. Por ello, su vida está íntimamente unida a la santidad. Se vuelve conservador de la heredad divina, protector hasta dar su vida por la patria. Por lo tanto, el héroe no puede ser tal desviándose de su destino marcado por el dedo de Dios, ni en su vida personal, y menos en su vida social o política. Es la fuerza de Dios encarnada para llevar adelante su designio. Su vida y muerte son ejemplo y motivación. El héroe es la fuerza que se difunde por valles y montañas para agrupar a las águilas que defenderán el pedazo de tierra que Dios desea para sí. Por ello, su vida es mito, es revelación de la omnipotencia divina, del poder de Dios ante el cual la mayoría no importa, ante el cual los muchos se hacen nada y los pocos lo son todo. Es la vida egregia, elevada, por lo que la palabra castiza significa bizarro, significa el caballero, el gentleman inglés, el cavaliere italiano, el guerrero audaz, valiente, marcial, el soldado comprometido con el destino trascendental. Su vida está consagrada a la defensa de la voluntad divina ejercida en la historia y para la historia. Su criterio es el juicio que no está basado en los criterios de falsa prudencia, de conservación de la propia vida, sino en el criterio divino. Dios lo quiere, Dios lo hace, Dios es el verdadero que dirige al pueblo, es su grito, a final de cuentas, de batalla. El santo patrono y guía es el Dios de los ejércitos, el Deus Vincit, el Deus Regnat. Es la visión del héroe, solo existe en orden a lo divino, la ley divina y la exigencia divina. Por ello, García Morente nos lo dibuja como el hombre arrojado, dispuesto a la empresa imposible, a los ojos de los hombres comunes y conservadores. Por ello le llaman temerario. El héroe sufre mientras los demás disfrutan. El héroe satisface no a los débiles y pusilánimes, sino a quienes tienen delante de Dios, y Él es su testigo. Como dice García Morente, el caballero cristiano se guía por el pálpito y no por el cálculo. Pero no es el pálpito del hombre vulgarizado, hedonista y comodón. Es el pálpito engendrado por Dios, es el pálpito engendrado por la absoluta sumisión a la voluntad divina. Es esa inspiración dada, venida de lo alto, que le dice, Dios lo quiere. En fin, es ese caballero cristiano, descrito por García Morente en su famosa obra, Idea de la Hispanidad. Pero para el héroe, la muerte es la puerta de la eternidad. Por ello, no puede vivir de cualquier manera. Una vida indigna le llevaría a la gehenna eterna, pero él aspira, suspira y conspira con sus camaradas por alcanzar la vida eterna con Dios. Por ello su vida no puede estar desligada del primer arquetipo. No se puede vivir de cualquier manera. Hay que vivir la vida según Dios. Para el héroe, la vida es milicia y los hombres estamos desterrados de la patria real, la verdadera, la celestial. Esta vida no es más que un tránsito para volver a la patria, así como la concepción de la muerte es muy importante por ser bendición o condena. El héroe desea una muerte justa y en la batalla por la justicia y la voluntad de Dios, una muerte digna de un guerrero que no se vence ni se derrota ante el enemigo, sin importar su número o ventaja, pues la Virgen del combate aplastará a sus enemigos. Es como la Virgen de Zapopan, la generala de los ejércitos. A ella sigue, bajo su bandera se ampara, y bajo su sombra y manto nada teme sino ofender a Dios. Tal como explica Joseph Pieper, en la muerte es donde mejor se aunan el santo y el héroe, pues el máximo alcanzable por el héroe es el ser testigo de Dios por la sangre, y a eso se le llama martirio. El héroe se consolida en el martirio por el cual alcanza su fin último, que es la gloria eterna. Es por la muerte gloriosa
por la cual se vuelve ipso facto héroe y santo. Al héroe se le canta en la oda, en la saga, en el corrido en el cual se expresa bellamente su vida sacrificada por el bien superior, el destino y sentido de existencia de un pueblo o nación. De él se escriben los versos más elevados y enérgicos por los cuales el pueblo aspira como uno solo a su propia grandeza. El niño juega a ser héroe y así vive y revive los ideales bizarros que forman su carácter y moldean sus aspiraciones. Así, desde niños reciben la heredad y proyectan el futuro, forjan su carácter y unidad de medida de sus juicios, adquieren modelos de justicia, paciencia y fortaleza para soportar los males y vencer las dificultades. Cuando desaparecen los héroes, el pueblo se deprime. Se hace feminoide, sus miras se horizontalizan y la resistencia es sustituida por la debilidad quebradiza ante el más insignificante viento. De eso también conocemos la enervación de los pueblos decadentes, las posibilidades de levantarse ante las caídas y para vencer los obstáculos desaparece. Es la ausencia de lo que hoy se llama resiliencia y complementa la falta de sentido existencial de que hablábamos hace un momento. Tercer arquetipo, el genio. La palabra genio tiene su origen en el latín y significaba originalmente un tipo de diosesillo menor que nacía y desaparecía con cada persona, y era el responsable de cuidarlo, participaba de su destino e influía en sus capacidades y carácter. Su raíz está en el vocablo gen, dar a luz, engendrar. Está emparentado con genos, nacimiento, estirpe, y con gignomai, llegar a ser. De esta manera, llegó a significar el carácter innato de cada persona, sus cualidades y talentos. Así, especialmente los talentos llamados técnicos o artísticos, por los cuales y con base en los cuales y en las cualidades generativas superiores, las personas somos capaces de dar origen a nuevas cosas. Así, el término se ha reservado a las personas sobresalientes en esos órdenes. El genio es, pues, la persona que por sus cualidades especialmente sobresalientes da existencia a las cosas por las cuales se hacen presentes los bienes necesarios para la vida propia y exclusivamente humana. Entre los bienes necesarios no están solo los de supervivencia, también están aquellos por los cuales el espíritu alcanza su máximo desenvolvimiento. Debido a esto, suelen considerarse como resultados de la acción del genio aquellos bienes superiores y extraordinarios, sean en el orden de lo vital, de lo instrumental o mediático, así como en el orden intelectual y estético. En fin, genios en lo que hoy llamamos ciencia, arte y técnica. Por ello, el genio es toda persona que hace posible la presencia material de los bienes por medio de los cuales logramos elevar las cualidades de la vida humana a su máxima expresión. Genio quien posee todo, pone todo esto al alcance de todos los hombres. Por ejemplo, quien facilita la agricultura contribuye a que tengamos suficiencia alimentaria, lo cual resulta en tiempo para dedicarnos al cultivo de las facultades superiores. El genio realiza eso que suele llamarse civilización o espíritu objetivado. Su presencia en los niveles superiores de la vida humana permite satisfacer las necesidades estéticas y teóricas por las cuales nos vemos en la cúspide del orden natural. Genios son Da Vinci, Frangélico y Durero, pintando o grabando al ácido la hermosura del relato bíblico, el paraíso perdido o la Divina Comedia. Genio también son Newton, Georges Lemaitre, Max Planck, Nikola Tesla, develando el universo físico y los medios de beneficiarnos con ello. Son genios personajes como Galeno, Fleming, Carrel, Ramón y Cajal, haciendo avanzar la cura del cuerpo y, a veces, la del alma. Genios son Wagner componiendo Parsifal o Vivaldi relatándonos las 4 estaciones. Sin embargo, también debemos reconocer como genios a quienes dieron su aporte en otros niveles como son los dichos y refranes. Genios desconocidos, tan desconocidos
como muchísimos otros que han hecho avanzar las artes menores como la artesanía, la forja de metales y la talla de piedras preciosas. Genios son aquellos por los cuales tenemos un idioma vivido y sentido. Genios metafísicos sin título ni reconocimiento, pero por los cuales hoy podemos dar la lucha contra las tergiversaciones del lenguaje, como cuando se recuerda o enseña el significado del sufijo ente, que en gramática castellana significa el que tiene capacidad de realizar una acción. Hay muchos genios desconocidos en la música vernácula. Por ejemplo, los compositores de los corridos nacionales. Por ellos conocemos, recordamos a los héroes de la saga cristera, por ejemplo. El genio nos entrega la alta y la baja cultura, el arte y la técnica, incluso el folclor y la artesanía. Llena el espacio donde el hombre común forma su conciencia y su carácter, donde el hombre, todo hombre, forma su personalidad. Cuando los genios desaparecen, cuando el genio peligra o es perseguido, como ocurrió en la fundación de la Unión Soviética, de la China comunista, y ocurre hoy en nuestro México tan querido, cuando el genio es perseguido y sacrificado por el solo hecho de ser culto, inteligente y pensante, entonces la muerte de la memoria activa o viva, por la cual el pueblo, toda persona, se une a los valores trascendentes. Cuando el genio desaparece, nos desligamos de aquellos valores reconocidos por todos como pilares educativos esenciales. Incluso educadores como el judío Martin Buber, quien seguramente sabe de lo que habla, pues tiene frente a sí y en sus raíces casi 2000 años de diáspora judía. Por el genio, las grandes especulaciones teológicas se vuelven vida en la humanidad, por lo menos en su comunidad, a través del arte, tanto del arte pequeño o menor como del arte mayor. Por el genio, el héroe trasciende el espacio y el tiempo para hacerse modelo y unidad y vigor. Por el genio, comemos y sanamos. Por él vivimos con autosuficiencia material y espiritual y saciamos nuestra indigencia congénita. La desaparición del genio, la persecución, pero aún peor, su perversión, lleva a la ruina a un pueblo en todos los órdenes. El orden humano se trastoca en un grado profundo donde el bien se considera un mal. El genio perverso vuelve héroe al villano, bello lo feo e insano el artesano. El genio perverso vuelve santo lo profano y desarraiga al hombre de los bienes trascendentes. El genio pervertido trasvasa lo sacro en lo mágico, lo científico lo reduce a lo técnico, disfraza al homo faber en homo creatus y, como alquimista, convierte la tierra en cielo, proclama la virtud como sinónimo de fuerza bruta y añora la terrestridad absoluta por la cual clama Nietzsche al tiempo que anuncia la muerte de Dios. Si la persecución exterminadora del genio lo convierte en héroe y modelo, su sacrificio lo hace mártir, lo vuelve inmortal e inspirador de muchos. En cambio, su rebelión, su caída en la sentina del espíritu del tiempo, significa la destrucción de la cultura y la educación, porque tiene el terrible poder de convertir lo cotidiano en perverso y deforme. Si he logrado exponer adecuadamente la trinidad arquetípica de la humanidad, no resta gran cosa por decir. La cultura actual no es educativa, sino destructiva. Y la evidencia no surge solo de la reflexión teórica de algunos excéntricos resistentes a aceptar la inevitabilidad de lo moderno. La evidencia de la perversidad de esta cultura moderna y posmoderna viene especialmente de esa ciencia sobrevalorada llamada psicología. Es la crisis existencial de la cual tanto hablan hoy. Es la condición neurotizante de la cultura moderna, como dice Millon y muchos otros. Es el pesimismo presente en los ámbitos, es la falta de fines por los cuales mi vida carece de sentido. Es la denuncia proclamada con la exigencia de solución ante la crisis educativa mundial. Es la necesidad de generar resiliencia en los jóvenes. Es, en fin, el clamor más intenso, urgido y desesperado del hombre moderno
de aquel que al mismo tiempo que se siente orgulloso de estar seguro en que nada es seguro, pide, clama certezas. Y después de todo lo dicho, tal vez alguno pregunte, ¿y cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? La respuesta está dada y se sigue claramente del planteo realizado. Urge la recuperación de la tradición, nuestra tradición, y no esa pseudo tradición anacrónica, contradictoria, por la cual algunos aún siguen hoy hablando de un México precolombino. Es urgente abandonar esa retórica torcida por la cual se niega lo que dice el himno nacional mexicano. Urge volver a la historia de México, la verdadera, aquella por la cual se aprecia a Iturbide y a los cristeros. Urge volver al templo por el cual podemos contemplar. Urgen los santos, los héroes, los genios nacionales y universales para volver a las raíces de nuestra esencia. Urge la verdadera tradición, pero a la tradición no se vuelve. La tradición se recibe, se ama y se vive. Como dijimos, necesitamos por lo tanto ser receptivos, no de esos envanecidos y engreídos rechazando la tradición. La tradición se recibe por los dichos y refranes, por los corridos y la artesanía, por la música clásica y las grandes pinturas, por la catedral llena de iconos para contemplar al hombre que somos, no ese hombre evolucionado de la bestia, sino el hombre que es imago et similitudo Dei, el hombre valiente, dispuesto a hacer realidad aquí y ahora, en este espacio de tiempo y de tierra, la elección divina declarada por la Generala de México, Guadalupe. Es tiempo de volver a las grandes reflexiones, las profundas reflexiones por las cuales el hombre se acerca y se asoma al misterio, al verdadero misterio que es Dios, y después de esa anábasis podemos realizar nuestra catábasis, nuestra marcha descendente para hacer vida lo contemplado en nuestro ascenso a lo divino. Una marcha que nos lleve mucho más allá de las utopías convertidas en distopías, de sueños de cyborg con los cuales se pretende trascender al hombre. Urge volver a la tradición, volver al hombre real, al hombre que es uno y al mismo tiempo, libérrimamente, héroe, santo, genio. Urge volver a ser mexicanos. Es todo.